Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta, como siempre, los martes a las 18, y te vamos a hacer compañía hasta las 19, como siempre. Le agradecemos a ella, a la querida Guillermina Rizzo, no solamente que nos deja el estudio en condiciones, sino también por los regalitos que nos hace. Gracias, Guille, un placer siempre seguir en la continuidad de la programación después de tu programa. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? De todo. ¿Qué está sucediendo en el país, en la Argentina? Como sabés, de todo. Cerraron finalmente las listas en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar hablando ahí, te vamos a estar contando qué es lo que sucedió. Vamos a hablar con algunos candidatos. Vamos a estar hablando con una directora de una consultora que también nos trae un poco de análisis, qué está sucediendo, cuáles son las expectativas, la imagen del presidente importante, la percepción sobre la economía que está teniendo la población. Y también vamos a estar hablando de economía, porque nos gusta hablar de economía, nos gusta hablar con especialistas. Yo te propongo, como siempre, que nos presentemos en sociedad y ya arrancamos este Rosca y Casta de hoy. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra.
con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. En Rosca y Casta te informamos y analizamos la actualidad de un país como el nuestro, donde hay de todo, menos dinero en los bolsillos de la gente. Y te decía al comienzo del programa que nos gusta saber qué es lo que está sucediendo, qué mejor termómetro que hablar con alguien que tiene una consultora, con una analista política como es ella, ya la voy a presentar. Ella es Marina Acosta, directora de la consultora Analogías. Marina, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, qué placer hablar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, todo bien, todo bien. Marina, bueno, estuve viendo el último informe, lo estuve chusmeando, pero obviamente me va a gustar mucho analizarlo, debatirlo con vos. Lo primero que te pregunto es cómo está evolucionando la imagen de Javier Milei según las mediciones de Analogías. Bueno, mira, Sergio, con la imagen puntualmente lo que ha sucedido es que ha caído 4 puntos respecto del mes anterior. Vemos entonces que el presidente tiene más imagen negativa que positiva, 50 de negativa, 44 de positiva, es decir, hay 6 puntos casi de diferencial negativo. Bien, Marina, ese deterioro, digamos, en la imagen, imagino que también tiene que ver con la aprobación. ¿Cuál crees vos o cuál ves vos que son los factores que más impactan en esa caída según ustedes? Bueno, hay 2 cosas, Sergio, con una pequeña aclaración. Ha caído la imagen del presidente y también ha caído lo que es la aprobación de la gestión, ¿no? Bien. Digamos, 2 cosas en paralelo, porque la aprobación tiene que ver en general con las políticas que lleva adelante el gobierno y la imagen ya tiene que ver con los atributos, ¿no?, personales o distintivos de, bueno, todos los dirigentes tienen sus niveles de imagen, en este caso el del presidente, digamos, lo que vemos es un diferencial negativo. Cuando tenemos que explicar, digamos, por qué ha caído tanto la evaluación que se hace sobre el gobierno como la imagen del propio presidente, lo atribuimos a 2 cuestiones. En primer lugar, porque la gente ve que el programa económico no mejora las condiciones de vida, y en segundo lugar, porque también hay mucha crítica al estilo comunicacional del presidente, ¿no? Bien. Me parece que esas 2 cosas son las que han esmerilado muy fuerte para que hoy veamos estas evaluaciones negativas que se hacen tanto de la gestión como del propio presidente. Bien, Marina, ya voy a ir a la parte de la comunicación, no me quiero alejar de la economía de las expectativas. ¿Qué señala el estudio en cuanto a la sensación comparándose con el año pasado? Es decir, ¿qué perspectiva hay si uno se compara económicamente con el año pasado? ¿Qué arroja el estudio? Bueno, casi un 50% de la muestra nos dijo que su situación económica es peor comparada con un año atrás, ¿no? Y no solamente aparece... Nosotros hacemos un bloque de preguntas relacionadas con las expectativas económicas que tienen 3 preguntas. Una es esa, cómo se considera usted respecto, o cómo considera que está su situación económica, ¿no?, respecto del año pasado, y otras 2 conexas. Les pedimos a los encuestados que nos digan cómo cree que va a estar la situación económica en los próximos 2 años y cómo cree ya que va a estar su propia situación, ¿no?, económica, o sea, personal. Y ahí lo que tenemos es, cuando preguntamos a nivel general, la muestra se divide casi en mitades iguales, es decir, la mitad te dice que cree que va a estar mejor, la otra mitad te dice que cree que va a estar peor, ¿no? Y cuando preguntamos a nivel personal, claramente se imponen las visiones o las percepciones negativas respecto de cómo va a ser la propia situación. Estoy hablando con Marina Acosta, directora de la consultora Analogías. Qué interesante, Marina, lo que decís y que cómo cuesta entender, ¿no? Digo, a ver, te hago algo que va te pregunto algo que va ligado, que tiene que ver con ¿qué expectativa tiene la muestra acerca de si el sacrificio económico, porque hubo un ajuste muy fuerte, hubo suba de tarifas, si está siendo útil? ¿Qué percepción tiene la gente respecto a eso?
Mira, Sergio, es una pregunta que nosotros venimos haciendo desde inicios de la gestión de Milei, ¿no? Yo te diría que al principio las respuestas eran, bueno, sí, este sacrificio sirve, ¿no? Claro. Para resolver los problemas, pero conforme fue pasando el tiempo y ese brutal programa de ajuste no redundaba, ¿no es cierto?, en beneficios para la población en general, las respuestas empezaron a invertirse y hoy lo que tenemos claramente es que hay más del 50% de la muestra que nos dice que no vale, ¿no?, la pena este sacrificio porque los beneficios no aparecen, ¿no? Es un dato muy importante porque tiene un diferencial de casi 16 puntos respecto de aquellos que nos dicen que sí vale la pena. Bien, Marina, y te consulto algo desde tu óptica de analista. Digo, de la mano con eso también hay mucho discurso, mucho, esta es mi opinión, relato del presidente de que es un esfuerzo para hacer reformas estructurales. ¿Hay algún dato acerca de eso? Digamos, ¿realmente se cree que se están haciendo reformas estructurales o no? No hemos preguntado puntualmente por eso, Sergio, pero yo te diría que en general lo que estamos viendo es desilusión, ¿no?, por parte de una parte de la ciudadanía que acompañó a Milei en la campaña de 2023. Estoy diciendo así, bien, 23, no, porque Sí. pensé que era 24, no, es 23. Perfecto. Sí, es la campaña del 23, desilusión de una buena parte de la ciudadanía que acompañó a La Libertad Avanza, y después te diría malas calificaciones, no solo de la gestión de la política económica, sino también de la gestión en otras áreas, ¿no?, como la educación, la salud, la seguridad. Ahí también el gobierno está bastante mal calificado. Bien, Marina, también el estudio habla sobre cierto perfil del votante en el escenario electoral. Digamos, ¿qué datos tenés ahí? En el escenario electoral, Sí. lo que estamos viendo es A ver, indecisos, a eso me refiero. Sí, mira, ahí nosotros no preguntamos esta vez por la intención de voto, pero preguntamos por algo importante. Por un lado, por el problema de la desafección política, ¿no? Porque Bien, es un fenómeno que se viene registrando, ¿no?, en algunos distritos que ya tuvieron sus elecciones. Allí tenemos casi un 17% de la muestra que nos dice que no va a ir a votar. Es un porcentaje alto, ¿no? Y ahí sí, cuando ponemos la lupa en quiénes son esos que no van a ir a votar, vemos que se trata de mujeres humildes en su mayoría y de mayor edad, que podríamos decir diferencialmente afecta al peronismo, ¿no?, a los votos del peronismo, pero te diría que si seguimos mirando, lo que vemos es que ese 17% está compuesto en su mayoría por oficialistas, ¿no? Bien. Que son estos desencantados, ¿no?, de las políticas de Milei, y después sí en segundo término aparece el peronismo. Así que te diría que el fenómeno de la desafección política contra lo que dicen algunos análisis, ¿no?, de que el peronismo es el afectado, diríamos que afecta casi igual, ¿no?, a estos dos espacios políticos. Qué interesante, Marina, esta tendencia que vos estás marcando, teniendo en cuenta lo que sucedió en la capital federal, en algunas provincias, y bueno, ¿y qué expectativas tenés vos desde tu experiencia? Ya sé que no lo arroja el estudio, me estoy abusando de tu buena fe. Digo, ¿qué imaginás para la provincia? Mira, lo que estamos viendo ahí con los datos que tenemos, sin haber medido por candidaturas, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta a inicios de julio, es decir, todavía no estaban definidas las candidaturas. Vemos un escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, con escaso margen para las terceras fuerzas, digamos. Es un escenario de mucha polarización con un final abierto. Bien, estoy hablando con Marina Costa, directora de la consultora Analogías. Te pregunto, el estudio muestra que crece la percepción de conflictividad social y reclamos salariales. ¿Cuánto pesa esto en la imagen del gobierno, crees vos, y qué números tenés? No, claramente todo eso esmerila
las evaluaciones que se hacen sobre el gobierno. Desde hace bastante tiempo la gente nos viene diciendo en porcentajes cercanos al 60% que sí, que ve que crece la conflictividad social. Hay mucha preocupación por el desempleo y la pobreza, y por supuesto que eso no es bueno para el gobierno, ¿no? Bien, y sobre las movilizaciones y las protestas, ¿qué percepción? Sí, ahí también venimos preguntando al encuestado si ve bien, ¿no?, los reclamos que se vienen haciendo de los jubilados, de los médicos, de los docentes universitarios. También los porcentajes siempre entre el 60 y el 70% que cree que esos reclamos son justos. Marina, me hablabas al comienzo de la entrevista sobre la comunicación presidencial. Yo me había detenido en la parte económica. Te quiero preguntar, decime si estos números son correctos. Un 66% considera violenta la forma de comunicar del presidente, aunque un 53% cree que es genuina. ¿Cómo se interpreta esta ambivalencia en la opinión pública? ¿O qué análisis haces vos? No, ahí la lectura es la siguiente. Hay 3 preguntas relacionadas con la comunicación presidencial. Más del 70% de la muestra, es decir, 7 de cada 10 argentinos nos dice, o mejor dicho, reprueba las formas del presidente. Un 66% además dice que esas formas son violentas, y hay más del 50% de la muestra que cree que Milei no actúa, que Milei es así, ¿no? Es genuina su comunicación. Y en cuanto al rechazo a las formas de Milei, ¿impacta de alguna forma o de forma directa en la evaluación de su gestión, o la gente separa la forma del fondo? Ay, perdón, se cortó ahí, Sergio. Bien, no, te preguntaba que en este análisis que hacen ustedes, si el rechazo a las formas de Milei impacta directamente en la evaluación de su gestión, o la gente separa las formas del fondo. No, la verdad es que donde más impacta es en la imagen del presidente, pero también es cierto que en aquellas capas, digamos, antiperonistas que constituyen la base o una parte de la base de apoyo del presidente o del gobierno, que son antiperonistas, que aun cuando acompañan, ¿no?, las políticas neoliberales de ajuste, no acuerdan con el estilo comunicacional del presidente. Es decir, esos segmentos blandos del apoyo del gobierno son los que, aun cuando acompañan sus políticas neoliberales, no acompañan estos atributos comunicacionales negativos, ¿no? Bien, clarísimo como siempre. Te voy a hacer la última, agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Qué valoración sobre YPF? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué preguntaron y qué sucede con esas preguntas? De YPF preguntamos 3 cuestiones. Primero, el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre la petrolera. Casi el 80% de la muestra conoce a YPF, es decir, un alto nivel de conocimiento. Más del 70% de la muestra tiene imagen positiva de YPF, contrariamente a lo que dice el discurso oficial, ¿no? Que en general va contra las empresas estatales, que nota al pie de página cada vez que hemos preguntado por ellas. La ciudadanía tiene muy buena imagen de las empresas estatales. Y en tercer lugar preguntamos, a partir del juicio que se está llevando adelante en Estados Unidos por el tema de la petrolera, si creen que el gobierno va a defender o no a la compañía, y ahí la muestra se divide también casi prácticamente en mitades iguales. Algunos creen que el gobierno la va a defender y otros creen que no. Marina, un placer como siempre hablar con vos. Te agradezco mucho el análisis sobre todo, y compartir estos números con nosotros y con nuestra audiencia. Por favor, Sergio, a ustedes como siempre. Muchas gracias. Un placer enorme. Marina Costa, ella es directora de la consultora Analogías, pasó aquí en Rosca y Casta. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras
mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar. Y Jorge Dexler dice, todo se transforma. Yo ya voy a presentar a mi próxima entrevista. Ella es Romina del Pla, candidata del Frente de Izquierda en la primera sección electoral, una referente, esto lo digo yo, de la voz de la lucha de los trabajadores. Romina, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Bien, un gustazo hablar con vos, Romina, como siempre. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo primero que te quiero preguntar es cómo se prepara la izquierda en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Bueno, nosotros ya estamos interviniendo como lo hacemos sistemáticamente. Nosotros entendemos que, por ejemplo, apoyar a la lucha del Hospital Garrahan contra su cierre, contra ese ataque tan brutal a sus trabajadoras y trabajadores, y en definitiva también a quienes necesitan utilizar o acudir a ese hospital, es muy grave y esto es una de las expresiones claras de cuál es la política del gobierno de Javier Milei, ¿no? ¿Qué es su motosierra? Su motosierra no es atacar a la casta está de fiesta, la casta está en sus listas a mansalva, está haciendo negocio de todo tipo, sino que esta es la verdadera naturaleza de su política, ¿no? Atacar el hospital público, un hospital de excelencia que necesita la niñez, atacar a la discapacidad, atacar a los jubilados y jubiladas, en definitiva, atacar a la mayoría de la población, y por eso nuestra intervención tiene un correlato directo a lo que hacemos cotidianamente, que es apoyar las luchas. Por eso estuvimos el jueves allí apoyando al Garrahan, mañana miércoles vamos a estar apoyando a los jubilados que organizan una marcha antirrepresiva, y estamos acompañando los reclamos contra los despidos en cada uno de los lugares, ¿no? Y esto me parece que es todo un símbolo del tipo de campaña, lo que nosotros entendemos como una campaña, ¿no? Recién, por ejemplo, en hora del mediodía estuvimos junto a compañeros del Partido Obrero de aquí Se está entrecortando un poquito, Romina, no sé si estás en movimiento. Hola, ahora te escucho bien, perfecto. Estuvimos, decía, acompañando a compañeros de Giorgalos que están luchando contra despidos completamente discriminatorios, y un rato más tarde estuvimos en otros lugares de trabajo, estuvimos en la puerta de Bedtime, ahora estuvimos en la puerta del frigorífico rioplatense, donde hubo un accidente que se cobró la vida de un trabajador. Bueno, o sea, estamos acompañando cada uno de los reclamos como hacemos sistemáticamente, y nos parece que es muy importante marcar que este ajuste del gobierno de Milei, esta motosierra, no se detiene en la frontera de la provincia de Buenos Aires, sino que aquí la provincia de Buenos Aires, lejos de ser un escudo como trata de presentar el gobernador Kicillof, también es un territorio donde el ajuste avanza y donde el propio gobierno provincial, en lugar de ponerle un freno a esa motosierra, ha tomado decisiones que tienen como consecuencia una continuidad de ese ajuste también. Lo podemos decir los docentes, que estamos con los salarios entre los más bajos de todo el país. En la propia marcha del Garrahan había numerosos trabajadores de la salud de hospitales de la provincia de Buenos Aires que, bueno, ponían la alerta y el planteo de que, ojo, no solo pasa en el Garrahan y no solo en los hospitales nacionales. Bien. Acá, lo que depende también de Kicillof, también sufre el ajuste, ¿no? Entonces, bueno, vamos con todo, con una presentación fuerte. En la tercera sección electoral encabeza Nicolás del Caño, con el acompañamiento de Mónica Yotauro, con Pablo Giachelo, y acá en la primera sección electoral, que yo encabezo, también
está Néstor Pitrola entre los compañeros de la lista y tantos otros luchadoras y luchadores de todo el Frente de Izquierda, ¿no? Romina, así que con todo en esta campaña. Es indudable para cualquiera que nos esté escuchando, para cualquiera que te vea, que te escuche, que los representantes de la izquierda realmente siempre están en la calle acompañando a los trabajadores en la lucha. Esto no hace falta que lo diga yo, creo que todo el mundo lo ve. ¿Cómo imaginás o cómo se hace, digo, para el que tenga ganas de ir a votar en la provincia, para el que tenga ganas de votarlos, cómo se lleva todo o cómo se transforma eso en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Digo, ¿cómo se convierte eso en beneficio para los trabajadores? Bueno, mira, nosotros que justamente venimos teniendo un lugar en la legislatura provincial ya hace varios años, tenemos la característica de ser el único bloque político que no está metido en los entramados de los Chocolate, Rigo y compañía, y fuimos los únicos que alzamos la voz, denunciamos el tema en la legislatura, exigimos una investigación a fondo y por supuesto no tuvimos el acompañamiento de nadie, ¿no? ¿Por qué? Y porque claramente hay un conglomerado de fuerzas patronales, de fuerzas del régimen, que por más que jueguen a ser unas opositoras de otras y unos oficialistas y demás, tienen intereses comunes. Y en ese sentido, nuestra voz en el Consejo en la legislatura y también en los consejos deliberantes donde hemos ingresado en 2021, que es lo que estamos defendiendo hoy, ha sido muy importante para que se conozca gran parte de lo que se teje en esos consejos deliberantes, ¿no? Claro. Recordemos que en 2021 ingresó la izquierda por primera vez, el Frente de Izquierda, en los consejos deliberantes de José Cepaz, de Moreno, de Merlo, de La Matanza y de Coronel Pringles en el interior de la provincia. Así que eso es lo que estamos defendiendo hoy también, ¿no? Y nos parece importante en esta elección pegar con la izquierda, porque está claro que ni la Libertad Avanza, con todo ese rejunte y runfla que armaron, ni el peronismo, que trata de presentarse como algo ayornado, se cambian el nombre y demás, pero que ha tenido este cierre calamitoso de internas feroces, pensando en sus propios espacios de poder y no en la catástrofe que está viviendo la población, no son una alternativa claramente a Milei. Entonces me parece que ahí el Frente de Izquierda es una oportunidad de poder intervenir por la positiva, porque también hay un tema que de algún modo colocar en el debate, ¿no? Y polemizar, que es la idea de, bueno, estoy harto de todos, no voy a votar. Claro. Que es lo que hemos visto en las elecciones de las provincias que se hicieron en estos meses, ¿no? Claro, y la ciudad también, es verdad. Claro, eso es un gran peligro y me parece que hay que colocarlo, hay que decir, bueno, no, hay una salida por la positiva, que es el voto al Frente Izquierda, a los que nunca transamos, a los que cumplimos el programa por el que nos presentamos, los que rotamos en nuestras bancas, lejos de cualquier idea de atornillarse, los que vivimos de nuestro trabajo. Yo soy docente en la provincia de Buenos Aires, lo sigo siendo, y vivo de eso, por lo tanto hablamos de temas que conocimos porque los vivimos todos los días, ¿no? Entonces me parece que esto es clave y que, bueno, en este proceso electoral la elección del Frente de Izquierda, pegar con el Frente de Izquierda, me parece fundamental. Estoy hablando con Romina del Pla, candidata para las elecciones bonaerense por la primera sección electoral por el Frente de Izquierda. Romina, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo. ¿Cómo analizás el rol de las centrales sindicales en este contexto de ajuste? ¿Cuál crees que deberían ser las respuestas de las organizaciones sindicales y las que son en realidad, ¿no? Que todos vemos? Bueno, mirá, yo creo que la respuesta debería ser a este ataque una respuesta a la altura de la magnitud del ataque, ¿no? Y eso debería ser el desarrollo de un plan de lucha, el desarrollo de instancias de deliberación para que todos los trabajadores, a partir de asambleas en sus lugares de trabajo, a partir de plenarios de delegados con mandato y demás, bueno, podamos intervenir y resolver cuáles son las verdaderas medidas de lucha que hay que tomar, y desenvolver un plan de lucha a fondo que debería ser continuado hasta golpear verdaderamente al gobierno. Lejos de esto, las centrales sindicales actúan como una contención
muy articulado, ¿no?, en este sentido con el propio peronismo. A Milei se le han aprobado las leyes porque nunca le faltaron los votos peronistas necesarios, y esa es la realidad que hay que decir con todas las letras, ¿no? Entonces Bien. me parece que en este punto el rol de las centrales es muy negativo, y el contraste son quienes, los sindicatos combativos, los sindicatos antiburocráticos, las comisiones internas, y por eso el próximo 16 de agosto se está organizando un gran plenario obrero de trabajadores ocupados y desocupados, convocado a partir de estas direcciones combativas y antiburocráticas, y creo que eso va a ser una gran instancia para desde abajo poder desenvolver estas medidas de lucha que las centrales no hacen, ¿no? Bien, Romina, te agradezco muchísimo tu tiempo, la comunicación con Rosca y Casta. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Romina del Pla, candidata para las elecciones bonaerense en la primera sección electoral por el Frente de Izquierda, pasó aquí, en Rosca y Casta. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. En Rosca y Casta te contamos la verdad, porque una verdad sacada de contexto es tan peligrosa como una mentira. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya está presentado el querido Matías Bonelli. Yo solo me resta saludarte. Hola Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Sergio? Bien, muy bien. Yo te tiro el título: Obras energéticas financiadas por privados. Sí, sabes que esto tiene que ver con algo que veníamos hablando hace un tiempo, que es la famosísima ya frase de Milei cuando arrancó la gestión, que era no hay plata. Totalmente. Y cuando decía no hay plata, no había plata para nada, por eso hablaba de una necesidad de achicar el Estado, pero ese no hay plata también tenía que ver con el envío de dinero a las provincias y sobre todo con el envío, la realización de obras públicas bancadas por el Estado, algo que son un clásico en la Argentina, claro, y en muchas partes del mundo, pero que según la política de Milei no iba, simplemente porque el Estado no estaba para esas cosas. Por eso habla también de un achicamiento del Estado. Se venía viendo en algunos casos algo
relacionado con los que rutas, que es una queja enorme que hay en muchas empresas a las que se les complica el transporte, incluso de las mercaderías, porque hay rutas que están en pésimo estado y no se arreglan. Y ahora el gobierno acaba de sacar una resolución, la 311, donde licita las primeras 3 obras relacionadas con el tema eléctrico. Bien. Que también es un tema clave, obviamente, no solo para las empresas, sino también para la gente. Se trata de 3 obras en particular, todavía los nombres no tienen mucha relevancia: AMBA 1, otra Río Diamante y Charlotte O'Higgins, y otra Puerto Madryn, Choel y Bahía Blanca, es decir, en distintas zonas de la Argentina, y son obras que van a ser licitadas, es decir, privados se van a tener que hacer cargo de esas obras. Lo que todavía no está establecido es cómo hacer esa licitación, por cuánto tiempo van a ser, si en algún momento esas obras, que puede ser también parte del pliego que se genere, que es si luego de algunos años esas obras pasan a formar parte de los activos de las empresas que encaren las obras, que encaren los trabajos, o si pasan al Estado, si alguien se las va a tener que alquilar. O sea, hay muchos puntos que todavía están en gris, pero no porque sean grises, sino porque no están especificados todavía. Pero para lo que es la Argentina, yo sinceramente no recuerdo tampoco en el mundo en este momento en cuántos casos pasa una cosa así, pero que las empresas se hagan cargo de obras que en realidad son obras públicas, porque públicas me refiero no a que lo haga el Estado, sino públicas porque son de uso público, como puede ser una ruta también, es bastante particular y por supuesto puede traer a futuro una situación compleja como esa que te digo, ¿no? Que es lo que se establece. ¿Qué pasa con esa obra? ¿Qué pasa con la potestad sobre esa obra, ¿no? Sobre ese activo pasa a ser un activo en el caso de una licitación. Entonces, en muchos casos, como te hacía referencia recién al tema de las rutas, al tema del transporte terrestre, en muchos casos quienes terminan de hacerse cargo de las obras, como va a pasar en el sur con todo lo que es Vaca Muerta, por ejemplo, o por lo menos con buena parte de esas obras, quienes se terminan haciendo cargo de esas son las petroleras, por ejemplo, que son las que principalmente se sienten damnificados por no poder mover su transporte como corresponde, ¿no? O sea, es todo un tema, realmente es todo un tema y es una... Sí, decime, perdón. No, me quedo pensando en esto que decís vos, que me parece que es central. A ver, como para ponerle alguna figura, que esté la disposición de la licitación, pero que no esté la letra chica, ¿no? Con todo lo que significa, o al menos, esta es mi opinión, por supuesto, con los antecedentes que hay en ese sentido con este gobierno. Claro, sí, exacto, porque además lo que sí se dio a conocer también es que esta licitación no va a contar con un peso del Estado. El gobierno lo que quiere es no comprometer recursos del Estado. Lo que sí dice es, lo van a tener que bancar los privados. Entonces, lo que todavía no se sabe es cuál es el beneficio de los privados, ¿no? Porque obviamente ningún privado, como es lógico, va a meter guita en un lugar en donde después saben que no van a tener ningún rédito. Algunas empresas, por eso yo te ponía antes el ejemplo del sur con Vaca Muerta, algunas empresas incluso ven más allá del negocio y lo ven como por lo menos arreglamos la ruta que usamos nosotros, por lo menos eso. Pero digo, como objetivo para una empresa como bastante pobre, si querés, pero es el contexto en el que les toca jugar, no en un Estado que le dice o lo hace vos o no lo hace nadie. En el medio, insisto, vos hablas con empresas que, no sé, que transportan autos, que transportan cualquier tipo de material a través del país y te dicen que hay zonas que están realmente complicadas. Con el sistema eléctrico pasa lo mismo porque hubo mucho crecimiento de la demanda y lo que no hubo es inversión. En muchos casos porque no había reestructuración de tarifas, que es lo que se viene haciendo hace un rato. Bueno, ahora veremos en qué termina todo esto. Y estas son 16 proyectos. Tremendo. Sí, 16 proyectos que van a ser encarados de este tipo y seguramente va a haber mucho más, porque
hay muchas obras por hacer de este tipo, ¿no? Mati, agrego para cerrar algo que vos venís manifestando en algunas columnas, digo, la inversión necesita de certidumbre y daría la sensación que este es un nuevo caso de incertidumbre total. Sí, por el momento sí. Yo creo que las empresas que decidan participar de esta licitación van a tener sus pliegos, van a tener sus condiciones y demás. Su reaseguro. Sí, exacto. Sí, por ahora lo que se sabe es la decisión de licitar estas 3 redes que yo te contaba, pero seguramente va a haber una letra chica más adelante que se debería dar a conocer. Matías, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Chucho. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, aquí en Rosca y Casta. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. No hay plata, pero sobra rosca y seguro que sobra casta. Todos los martes de 18 a 19 con Sergio Rosso. Seguinos en X, @rosca_casta. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Agrosustentable creemos que una mejor agricultura es posible. Desde hace 10 años desarrollamos bioinsumos 100% orgánicos certificados para transformar el agro argentino. Con presencia en todo el país, llevamos la sustentabilidad al corazón del campo. Somos una empresa B que impulsa el cambio con innovación, impacto y compromiso. En Agrosustentable cultivamos el futuro. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cuando no tenía nada deseé, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. Y qué lindo que suena A Primera Vista del gran Pedro Aznar. Y yo ya tengo en línea a nuestro próximo
invitado, a nuestro próximo entrevistado, pero yo quiero poner un poquito de contexto. El gobierno firmó un nuevo préstamo con el Banco Mundial por, escuchá, $230 millones para programas de capacitación y empleo. ¿Es una herramienta para fomentar trabajo o seguimos tomando deuda para sostener el día a día? Pregunto. En un año con reservas ajustadas y vencimientos de deuda que presionan, hablamos, ahora lo voy a presentar con el economista Sergio Chousas, él es director de la consultora Sarandí. Sergio, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para vos y todo tu equipo. ¿Cómo va? ¿Todo tranqui? Sí, todo perfecto. Bueno, me alegro mucho. A ver, lo primero que te quiero preguntar, Sergio, ¿qué implica concretamente este nuevo préstamo de 230 millones con el Banco Mundial en el actual contexto económico de la Argentina, ¿no? Complicado. Uh-huh. Bueno, primero recordar que todos los créditos vía multilaterales con organismos como el BID, la CAF, el Banco Mundial, son créditos con un carácter distintivo de las líneas de financiamiento, por ejemplo, del Fondo Monetario o el crédito incurrido en el mercado financiero global, sino que en estos casos tienen una contrapartida directa en términos de obra pública o, como vos mencionabas en este caso, capacitación para fortalecer las capacidades del capital humano de nuestro país. Obviamente, nuestro país no solamente los contrae a estos créditos con los fines de llevar adelante la mejora de capacidades productivas, tecnológicas o infraestructura de nuestro país, sino también en este caso para que ingresen dólares. Bien. Lógicamente esta partida tiene después una erogación puertas adentro en pesos, no deja de tener una asignación presupuestaria como cualquier otra partida, y el hecho de financiarla a través de un organismo multilateral tiene la ventaja de que alivia un poco la restricción de divisas que afronta nuestro país. Y esto en general viene asociado a cuando se contrae una operación de crédito con el Fondo Monetario, que se suele coordinar con el resto de los organismos que también ofrezcan una apoyatura financiera para los países que tienen una línea de crédito. Bien, Sergio, a ver, y este tipo de proyectos de fomentar mejores empleos con programas integrados de formación y empleo, así es el título al menos, ¿qué evaluación haces vos sobre este tipo, digamos, de proyectos? ¿Son viables? ¿Son buenos? ¿Qué opinión tenés? Bueno, ahí habría que hacer un análisis más minucioso de la aplicación de la política pública, cómo efectivamente se termina llevando adelante. Yo te diría, el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Empleo actual, todo el tiempo tiene programas de capacitación, de fortalecimiento, para sumar capacidades para la mano de obra, muchas veces también que triangulan con sindicatos, ofrecen programas de capacitación para dar un salto de productividad de la mano de obra, pero de nuevo, ¿no? Me parece que acá lo que hay de fondo es cierta forma de enmascarar una erogación en dólares con una partida que tiene una asignación presupuestaria, como ocurrió siempre en la historia argentina, pero que tranquilamente se podría cubrir con el presupuesto en pesos, pero haciéndolo de esta forma aliviana un poco la restricción de divisas de nuestro país. Te aclaro, antes, en otras gestiones, típicamente los créditos del BID eran para infraestructura, entonces claro, terminaba ocurriendo lo mismo, nada más que se aplicaba a mejorar el estado de una ruta, construir una represa, construir una central térmica, etcétera. Este gobierno, como tiene la tarea ideológica de no hacer obra pública, no creer en el rol del Estado en esa función, sigue contrayendo los créditos, pero bueno, con una finalidad de capacitación a la mano de obra. Estoy hablando con Sergio Chousas, economista, director de la consultora Sarandí. A ver, como economista te pregunto, ¿cuál es el impacto de este préstamo sobre el nivel de reservas del Banco Central y la estabilidad cambiaria a corto plazo? ¿Incide sobre eso o puede llegar a incidir? Todo suma en un contexto de
escasez severa de dólares en la economía. Recordemos que en adición a la línea de crédito extra con el Fondo Monetario por 20.000 millones de dólares, de los cuales ya el organismo erogó 12.000 millones de dólares, en adición el BID había comprometido esta apoyatura de en el año netos como endeudamiento neto extra de las líneas de crédito que ya tiene nuestro país, que se fueron desarrollando a lo largo de los años, 2.500 millones de dólares más. O sea, sería una suerte de 10% por arriba, o sea, en exceso a la liquidez que ya nos garantiza el Fondo Monetario. Y bueno, estamos en un momento en el cual definitivamente cada monedita, ¿no? Cada puchito que se pueda conseguir en un contexto de reservas netas aún negativas, cuando uno limpia el repo, el swap con China, los mismos créditos de corto plazo con otros organismos, seguimos en la zona negativa en términos de reservas netas, así que todo ayuda en un contexto además donde ya empezó un segundo semestre del año, donde tenés menos disponibilidad de oferta de agrodólares porque eso se concentró ya en la primera parte del año. Sí, en un momento, Sergio, donde, digamos, hay muchas disputas, incluso entre algunos comunicadores y algunos economistas que tienen cierta afinidad con el gobierno, hay toda una disputa de lo sostenible y la fragilidad, para ponerle alguna figura, de este plan económico. Te pregunto, ¿es sostenible seguir tomando deuda con organismos como estos multilaterales o estamos pateando un problema, una bola hacia adelante? Bueno, esa es la gran palabra, ¿no?, sobre la cual se genera el debate en los analistas, en los economistas. Las dudas sobre la sostenibilidad del programa. Nadie deja de reconocer que es auspicioso que la inflación haya cedido a niveles más parecidos a los de hace una década atrás, que la estabilidad cambiaria también tiene sus mieles, ¿no? Genera una cierta situación de tranquilidad en la economía, mejora la previsibilidad por parte del sector privado, pero cuando eso ocurre de manera forzada, generando un régimen cambiario excepcional, buscando algunos puentes de dólares que son por única vez, bueno, ahí surge el debate sobre la sostenibilidad. Y en particular, vos lo referís al tema deuda, y bueno, cuando uno se pregunta sobre la sostenibilidad de la deuda, en general hace un análisis sobre la tasa de interés, el costo de ese financiamiento que pagan, en este caso los estados, a cambio de tener esos fondos prestados. Y bueno, nuestro país hoy tiene una tasa de interés acorde a su riesgo país, y el riesgo país sigue muy elevado, ya cerquita de los 800 puntos básicos. Entonces, si Argentina tuviera que salir a los mercados a refinanciar la deuda, que es lo que hace típicamente cualquier país, no paga el capital adeudado, sino que refinancia los vencimientos, tendría que pagar una tasa de interés que hoy es prohibitiva. Es directamente, te saca del mercado, no es una posibilidad pagarla en estos parámetros. Entonces, ahí parece haber un gobierno nacional que está un poco entre la espada y la pared. Por ahora lo resolvió de nuevo haciendo las erogaciones efectivas, o sea, no refinanciando nada, sino haciendo los pagos. Lo que pasa es que han sido pagos de una magnitud relativamente baja. Los vencimientos más significativos llegan en 2026 y 2027. Bien, Sergio, me estoy quedando sin tiempo, te voy a hacer la última. ¿Qué señales le da al mercado el gobierno? Viste, digo, los que no somos economistas, el mercado es una especie de monstruo que está ahí, viste, que uno nunca sabe bien de qué manera se manifiesta, tomando deuda en un contexto de reservas limitadísimas y cepo cambiario con un dólar que se está moviendo en estos días. Sí, yo te diría, esto ya estaba preestablecido en la programación financiera de este año, como habíamos comentado, ¿no? Cuando ya se aprobó la línea de crédito extra con el Fondo Monetario, en adición estaba este endeudamiento no solamente con el BID, sino también con el Banco Mundial. Yo te diría lo más difuso, lo más tenso en estas semanas fue si el gobierno se iba a poner
en una posición irreductible para defender una paridad cambiaria que buena parte del mercado evalúa como atrasada, como apreciada, como barata, y que nos deja como país como con una economía muy cara en dólares. Y por el momento parece primar la urgencia electoral, ¿no? Porque uno sigue viendo que lejos de un funcionamiento del mercado cambiario libre y natural, el gobierno sigue interviniendo con estrategias como el dólar futuro, la suba de la tasa de interés y incurriendo también en algunas martingalas financieras como los repo con bancos internacionales. Así que yo diría, estamos pasando una transición que va a durar 1 mes y medio por lo pronto hasta las elecciones de la provincia en septiembre, y hasta ese momento se va a ver mucha tensión en los mercados, toma de posiciones precautorias y conservadoras, y esa fiesta que se vivió en 2024 ya quedó, de eso quedó la resaca nada más. Bien, Sergio, te agradezco muchísimo tu análisis, tu participación aquí en Rosca y Casta, ayudarnos de verdad a nuestros oyentes y a nosotros a entender el ritmo de la economía, que no siempre es fácil. Sí, en Argentina, ¿no? Siempre lo económico está en el centro de la escena y no creo que cambie en el mediano plazo. Bueno, te agradezco mucho tu participación aquí en Ecomedios. No, a vos a disposición. Gracias. Sergio Chousa, economista, director de la consultora Sarandí, y nos estamos yendo. Tremendo cómo nos quedamos sin tiempo, ¿viste, Matías? Vos que me decías, no, pero bueno, ahí estamos. Yo le quiero agradecer a todo mi equipo, no me quiero olvidar de nadie. En la producción ejecutiva, el querido Javier Pensic, que hoy lo tuvimos más cerca que nunca. En la producción, Matías Hurtak. Hoy vi que te agradeció Guillermina Rizzo también. Me voy a poner celoso. Pero ¿cómo es esto? O sea, ya sos popular, totalmente. Gerardo Subirana en la operación, y él hace todo, igual que Javier Martínez en la edición. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes aquí en esta querida casa Ecomedios a las 18, pero vos quedate en la radio, seguí acá en Ecomedios, seguí en la programación. Ya llega Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Chau.